Y después dice la hermana Williams que se le ha ido la voz. Tan bonita voz que el Señor le ha dado. Bendito sea su nombre. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Saben cuál es el título del tema de esta noche? La pura verdad sobre el ¿qué? El bautismo. La pura verdad sobre el bautismo. Anoche vimos sobre el nuevo nacimiento. Y dijimos que nada sirve el bautismo si es solamente un bautismo por agua, pero la persona no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Vean lo que estoy diciendo. Lo que hace posible nuestra salvación no es el bautismo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El pecado no se paga con el bautismo. El pecado no se paga con el arrepentimiento. Hay personas que dicen, bueno, yo soy pecador, pero si me arrepiento, Dios me perdona. Déjame decirte, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no importa cuántas veces tú te arrepintieras, no habría perdón. Porque lo que pagó tu deuda y la mía es la sangre preciosa de Cristo. Hay gente que dice, bueno, si yo confieso mi pecado, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Déjame decirte, no importa cuánto tú confesaras tu pecado, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no habría confesión que pudiera librarte de la culpa. Fue esa sangre preciosa que fue derramada lo que hace posible tu salvación y la mía. ¿Está esto claro? Y fíjate que yo no tengo nada que ver con lo que es mi salvación. Lo único que puedo hacer es aceptarla o rechazarla. Pero no tengo nada que ver con ganarla, con obtenerla. La salvación, dice la Biblia, es un don, un regalo. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es por la fe en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación quiere decir pago. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten, lo que está en juego en la salvación es la justicia de Dios. A ver si lo puedo explicar. Si Dios nos perdona, ¿dónde está su justicia? Te lo voy a poner para que lo entiendas. Si un sinvergüenza depravado toma a tu hijito pequeño, lo viola, lo sodomiza, lo mata y lo tira al mar, y allá después encuentran el cuerpecito de tu hijo flotando en el mar, te pregunto, ¿qué pasaría si el juez, el día de la corte de ese hombre, dice, te perdono, quedas libre? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría?
¿Dónde está la justicia de Dios que puede perdonar al pecador? Por eso dice aquí que Dios pasó por alto los pecados pasados. Él no toma en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él quería manifestar su justicia a fin de que Él sea justo. Fíjense que en la redención del ser humano, lo que está en juego no es tanto la salvación nuestra, aunque ese es el resultado de todo esto, es nuestra salvación, pero eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es la justicia de Dios. ¿Puede Dios ser misericordioso y perdonar y al mismo tiempo seguir siendo justo? ¿Puede? ¿Puede ser Él un juez misericordioso? Si la cosa fuera al revés, y si tú fueras el acusado, y vas a la corte, y el juez dice, te perdono, sales libre, tú dices, qué tremendo juez es este, ¿verdad? Este juez sí vale la pena, porque mira, me perdonó. Pero no así el agraviado. Entonces Dios tiene que ser misericordioso, pero también tiene que ser justo. Él no puede ser un juez alcahuete. Él no puede pasar por alto el pecado, porque si Él lo hace, está en juego su universo, está en juego la obediencia de todos los seres que Él ha creado. Vendría un caos en el universo, porque si hay un gobierno sin ley, y no hay que hacer cumplir la ley, porque total el juez, tú sabes, si aquí hubiera un juez en la corte, que cuando tú vas con tu ticket, el juez te dice, dismissed, pues tú sigues corriendo, total el juez no me hace pagar, ¿no es cierto? Pero para que haya orden en el universo, Dios tiene que ser un juez justo. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar al hombre si el hombre es culpable? Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás saltaba en una pata de contento, bailaba de contento. ¿Saben por qué? Porque él había acusado a Dios de ser un Dios perverso, un Dios malo. Había puesto en tela de juicio el carácter de Dios. Había dicho, bueno, ¿para qué tú creaste al hombre? ¿No sabías que iba a pecar? ¿Sabía Dios o no que el hombre iba a pecar? Entonces, ¿por qué lo creó? Y Lucifer le dijo, si tú lo creaste, sabiendo que el hombre iba a pecar, lo creaste porque tú quieres destruirlo. Quiere decir que eres un Dios sádico. Pero tú dices que lo vas a perdonar. Entonces eres un Dios alcahuete, un mentiroso, porque tú dijiste, el día que comieres ciertamente morirás. Y si tú dijiste que la paga del pecado es muerte, ¿cómo ahora dices que lo vas a perdonar? Así que no importa lo que hiciera Dios, si lo perdonaba, era un Dios mentiroso, alcahuete. Si no lo perdonaba, era un Dios sádico y malo que lo creó para destruirlo. No importa lo que Dios hiciera, el diablo dijo, ahora sí, si tú perdonas al hombre, me tienes que perdonar a mí también. Porque él pecó y yo pequé. Si el hombre pecó y tú lo perdonas, pues a mí también me tienes que volver allá de donde me echaste. Lo que menos imaginó Satanás era cómo Dios iba a solucionar este problema. Él jamás se le pasó por la mente que Dios podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Porque dice aquí, todos pecaron, versículo 23, están destituidos de la gloria de Dios, no tienen derecho a la gloria, pero son justificados. Justificados quiere decir perdonados, declarado
justos gratuitamente, dice, por su gracia. Gracia es un favor inmerecido que alguien no se merece, es una gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Y esa es la palabra clave. Propiciación. Propiciación quiere decir pago. Lo que menos imaginó el diablo era que Dios mismo se iba a ofrecer a través de su Hijo para pagar la deuda de la ley transgredida. Él no perdona porque sí nomás. Es verdad que la salvación es gratis. Praise the Lord. Pero es gratis para nosotros, pero a Dios le costó mucho. Es gratis para el que la recibe, porque es un don. Pero eso no quiere decir que el regalo no haya costado. El regalo es bien costoso. Para poder Dios perdonar al hombre, Él tuvo que pagar la deuda de la ley transgredida. Y esa deuda se pagó con el precio más grande que jamás se haya pagado en la historia del universo. La sangre preciosa de su único Hijo. Así que aunque la salvación es gratis, le costó mucho a Dios. Y si Dios te perdona a ti tus pecados hoy y me perdona a mí, no es porque yo le pido perdón, no es porque yo me arrepiento, no es porque yo confieso mi pecado y no es porque yo me bautizo que Él me perdona. Me perdona porque Cristo murió por mí. Y de ahí es que es tan importante el simbolismo del bautismo. Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado. Pero el bautismo no es el que paga por los pecados. Porque la paga del pecado no es el bautismo. La paga del pecado no es la confesión. La paga del pecado no es el arrepentimiento. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte del Hijo de Dios fue lo que tomó para que Dios pudiera perdonarnos. Entonces, el bautismo tiene un simbolismo muy especial. Y aquí es donde yo quiero que entremos para que veamos la pura verdad del bautismo. Porque ese bautismo que se practica en el mundo hoy en día, it's a mockery to God. Y tú dices, pastor, wait a minute, tú te estás metiendo aquí en problemas. ¿Cómo estás diciendo que ese bautismo que se practica ahí es una burla? Bueno, yo respeto todas las creencias religiosas de la gente porque cada uno tiene derecho al libre albedrío. Si Dios mismo respeta a las decisiones del ser humano, como yo, que soy una criatura, no voy a respetar a otro, yo respeto. Pero tengo que decir la verdad sobre el bautismo, porque el bautismo está enseñado en la Biblia con un simbolismo muy particular. Y si yo rompo el simbolismo, rompí lo que significa. Déjenme darles un ejemplo. Imagínense que yo les dijera a ustedes, el próximo sábado vamos a tener comunión, Santa Cena, Eucaristía. Y ustedes vienen el sábado para tener la Santa Cena. Y yo les digo, pero hoy la vamos a celebrar con Coca-Cola. Ustedes se ríen, pero ¿no sería eso una burla contra Dios? ¿Por qué? Porque el jugo de uva se usó para simbolizar la sangre de Cristo. Y la Coca-Cola no puede. El símbolo no se aplica para eso. ¿Están entendiendo? Vamos a ver ahora el simbolismo del bautismo y por qué es tan importante la manera como se hace el bautismo. Ahí mismo en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice el versículo 3.
¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Noten, ¿no sabéis, dice Pablo, que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué les dije yo? ¿Qué es lo importante para la salvación? La muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora dice que los que son bautizados en su muerte. En otras palabras, cuando una persona es bautizada, está siendo incluida en el sacrificio de Cristo. Está siendo incluida en su muerte. Aunque Cristo murió por todos los hombres, para que ese sacrificio me limpie a mí, para que esa sangre derramada cubra mi pecado, yo tengo que ser incluido, contado dentro del sacrificio de Cristo. Y el bautismo es el símbolo de que yo acepto la muerte de Cristo en mi lugar por mis pecados. Eso es lo que significa. Por eso dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en su muerte? Y todavía explica más, dice, porque somos sepultados. We are buried with him. Somos sepultados con él mediante el bautismo. Pregunto, ¿cómo se entierra una persona? Cuando la entierran a la persona, cogen un puñado de tierra y se lo echan arriba y dicen, estás enterrado. Y ahí lo dejan tirado con un puñadito de tierra arriba. Entonces, ¿cómo es que cuando lo bautizan le echan un poquito de agua en la cabeza y dicen, ya estás bautizado? Si el bautismo dice, somos sepultados con él para muerte. Si el bautismo representa la muerte de Cristo, el simbolismo tiene que ser tal que concuerde. Es igual como yo no puedo usar la Coca-Cola para representar la sangre de Cristo, no puedo usar un chorrito de agua o no puedo usar un sprinkling, un rociamiento ahí, o la señal de la cruz y la sal en la lengua para decir que esa persona está bautizada. Es más, escuchen esto, ¿saben ustedes lo que quiere decir bautismo en el idioma en que se escribió la Biblia? La Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en griego no se dice bautismo, se dice bautizo. Así se dice en griego, bautizo. Así que ustedes saben que algunos países, los mexicanos por ejemplo, le llaman al bautismo bautizo. No los critiquen, está bien dicho también. Tanto bautismo como bautismo es correcto en el diccionario. Las dos palabras están correctas. Pero en griego se dice bautizo. Yo les voy a decir lo que quiere decir bautizo. Cuando estaba en Grecia, yo iba sentado en el autobús al frente. Íbamos con un grupo visitando Corinto, Atenas y otros lugares donde estuvieron los apóstoles. Y la guía turística iba en el asiento del frente explicando todo lo que veíamos. Pero como yo leo griego bíblico, o sea, el griego de la Biblia, leo hebreo también, soy profesor de hebreo y de griego, yo iba leyendo todos los carteles en Grecia para ver si yo podía entender lo que decían. Claro, ustedes saben, el idioma actual no es el mismo idioma de hace 2000 años atrás, cambia, ¿no es cierto? Pero muchas de las cosas que yo leía las podía identificar y yo iba traduciendo lo que iba leyendo en griego. Frena el autobús en una luz,
un semáforo. Y yo miro un cartel, y el cartel decía Baptisontai. Y yo le digo a la guía turística, Baptisontai, eso quiere decir bauticería. Por la terminación era el sustantivo. Bauticería, o sea, lugar donde se bautiza. Le digo, eso quiere decir bauticería, era un negocio. Y la guía turística comienza a reírse. Y se ríe ella. Le digo, ¿y por qué te ríes? No dice ahí, eso no es bautismo. Me dice, sí, eso es lo que dice. Le digo, ¿y ahí es que bautizan ustedes? Me dice, no, ustedes los americanos no entienden. Dice, porque ustedes bautizan, ella hablaba el español bastante trabado. Dice, ustedes bautizan echando un poquito de agua en la cabeza. Dice, pero para bautizar la persona tiene que sumergirse debajo del agua, como bautizamos los ortodoxos griegos, hay que meterla debajo del agua. Yo le digo, pues yo creo igual. Me dice, qué interesante. Y yo le digo, ¿y eso qué tiene que ver con ese negocio que dice bauticería? Y se vuelve a reír. Y me dice, mira, lo que pasa es que ese lugar es un lugar donde, y ella no le salía la palabra en español. Entonces me dice, te voy a explicar lo que hacen ahí porque no sé cómo se dice en español. Dice, ahí si tú tienes un traje que no te gusta el color, tú lo llevas y allí le cambian el color. Le digo, una tintorería. Me dice, ¿así se dice? Sí, tintorería. Y le digo, ¿y por qué dice bauticería? Dice, pues muy sencillo, porque cuando tú vas a teñir una ropa, la tienes que sumergir completamente debajo del agua. Si le dejas un poquito afuera, no coge el color. Tiene que estar toda sumergida debajo del agua. Qué interesante. En el griego moderno, bautizar es sumergir en tinte. En la Biblia, el griego bautizar quiere decir sumergir debajo del agua, sepultar. ¿Qué tú pensarías si una persona la entierran, pero le dejan el brazo afuera? Hoy estuve yo por la playa, ya me ven más rojito, ¿verdad? Ya me llevo el solecito de las Islas Caimán. Hoy anduvimos por la playa, hoy domingo. Y nos metimos por donde está el cementerio para llegar a la playa. Y ahí estaba viendo, pero no era el cementerio este que está aquí, sino que está allá en West End. Y estuve viendo las tumbas. Todas son Ebanks. Todas son Ebanks. Muchos Ebanks había por allá. Yo digo, ya se murieron todos porque tantos que hay ahí. Pero también vi algunas tumbas que están destruidas y abiertas por el huracán. Parece que las abrió el huracán. Y me imagino porque el cementerio está en la misma arena, en la playa. Cuando se metió ese huracán, debe haber abierto más de una tumba. Yo no sé, no me han contado, pero me imagino. El muerto, para estar enterrado, tiene que estar bajo tierra. Sacó muertos a la calle. No es ninguna cosa bonita. No es ninguna cosa bonita. A ti no te gustaría ver a tu papá flotando por la calle. Yo digo esto en son de risa, pero estoy ilustrando algo. Que el muerto, para estar enterrado, tiene que estar cubierto. No puede estar afuera. Entonces, si la Biblia me dice que los que somos bautizados somos sepultados, y después da otra ilustración, miren, sigan leyendo un poquito más allí en Romanos capítulo 6. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados. Interesante, ¿cómo se planta una semilla? Dice en 1 Corintios, capítulo 15,
Primera de Corintios capítulo 15. Dice, versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Interesante, para que una semilla crezca tiene que morir, deja de ser semilla, porque ya la semilla desaparece, no es más semilla, pero tiene que ser enterrada. Y lo que sale, dice, no es lo mismo que tú siembras. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Plantados, enterrados. Para que algo se plante hay que enterrarlo bajo tierra. Tiene que morir. Y la paga del pecado es muerte. Cuando una persona es bautizada, literalmente lo que está pasando es que esa persona está muriendo y siendo enterrada. Un bautismo es un entierro. Un entierro en una tumba líquida, pero es un entierro. Es la muerte al pecado, la muerte a la vida antigua, la muerte al mundo. Pero dice que no se queda muerto, sino que ¿qué? Que resucita una nueva vida. Miren qué hermoso es el simbolismo del bautismo. Es precioso. Pero cuando usted le cambia el símbolo, le cambia el significado. Cuando no usa el bautismo como Dios lo estableció, deja de tener ese significado. Y hoy en día millones de personas dicen que están bautizadas, cuando en realidad lo que hicieron fue salpicarlos. No los enterraron, ni murieron, ni resucitaron. Ahora yo entiendo que no es la persona la que muere, sino que Cristo murió por él. Yo entiendo que no es la persona que es enterrada, sino que Cristo fue enterrado por mí. Y entiendo que la persona no resucita literalmente, pero resucita una nueva vida. Amén. Sin embargo, miren qué interesante. Ustedes vieron el bautismo ayer por la mañana y ayer por la tarde. Hay alguno que no estuvo ayer que no vio los bautismos. Más bien la pregunta es, ¿hay alguno que nunca ha visto un bautismo así sumergiendo a la persona debajo del agua? ¿Alguien aquí nunca ha visto un bautismo así como ese? Bueno, les pregunto porque ayer había algunas personas aquí que nunca habían visto un bautismo de ese estilo y se impresionaron de ver cómo se bautizaba la gente. Miren qué interesante. ¿Qué pasaría si el pastor que está bautizando a la persona nomás lo deja un poquito más debajo del agua? What would happen? ¿Cuánto dura? Pregunto, ¿la persona respira debajo del agua? ¿Respira? No respira. Si respira, lo que hace es tragar agua. Mientras la persona es sumergida, aguanta la respiración. Si el pastor la deja un poquito más, ahí mismo se terminó. Qué frágil que es la vida, ¿verdad? Lo más que duramos son 2 minutos y ahí se acabó. 3, lo mucho, los que tienen muy buenos pulmones, ¿verdad? Y eso si agarraste aire antes de que te metieran debajo. Qué tremendo. Pero saben, en realidad la persona debiera ser dejada debajo del agua. Debiera morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que está simbolizando el pastor al enterrar a la persona. Murió, pagó por su pecado. Pero en realidad ni murió ni pagó por su pecado, sino que el que murió y pagó por el pecado de él o de ella fue Cristo Jesús. Por eso en el bautismo somos incluidos en la muerte de Cristo. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en su muerte? Dice, en su muerte. Somos sepultados y nacemos a una nueva vida. Ahora miren otro simbolismo. Y todo esto se rompe con el estilo de bautismo que se hace hoy en día.
Primero es la muerte, la sepultura, el entierro. Pero luego dice, para que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andemos en vida nueva. Representa la resurrección de Cristo. Ahora escuchen. Cristo dijo, y lo vimos anoche, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. ¿Saben cómo se dice espíritu en griego? Hoy le estoy dando unas clasecitas de griego, ¿ok? ¿Cómo se dice espíritu en griego? No, eso es en latín, espíritus. Estaba cerca. En griego se dice neuma. Neuma. De ahí viene la palabra neumático. ¿Saben lo que quiere decir neuma? Viento, aire. Espíritu en griego se dice aire, viento. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a Nicodemo? Vayan por favor, el texto no lo vamos a leer todos porque lo estudiamos anoche, pero allá en San Juan en el capítulo 3, Jesús le dice, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero miren lo que sigue, el 8. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero al lado de la palabrita viento, en mi Biblia tiene un numerito. ¿La Biblia tuya también tiene un numerito? El número 2, ¿verdad? ¿Y qué dice al pie de la página? La misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. La misma palabra. Por eso neumático quiere decir algo que está lleno de viento, lleno de aire. La misma palabra, espíritu es viento. Ahora miren el simbolismo del bautismo. Cuando una persona muere y es sepultada, deja de respirar. La muerte es la cesación de la respiración. Así dice en la Biblia el Salmo 146, versículo 4. Sale su aliento, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Sale el soplo. Por eso cuando la Biblia dice, exhaló su espíritu, murió. Su soplo. Dio su último soplo y murió. Eso es lo que quiere decir. Cuando una persona es bautizada, no respira. ¿Por qué? Porque está muerta, sepultada. Pero ¿qué es lo primerito? Díganme ustedes, ¿qué es lo primerito que hace una persona cuando la tienen debajo del agua y la sacan? Ahí el hermano lo hizo bien clarito. ¿Coger qué? Aire. ¿Saben lo que eso significa? En el momento en que tú sales del agua e inspiras aire, representa la recepción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu es viento, es aire. Y Dios puso estos simbolismos que son muy claros y específicos para que el bautismo tenga un significado especial para el que es bautizado. Si nosotros rompemos el símbolo, destruimos el significado. Es como tomar la Santa Cena con Coca-Cola. Es una blasfemia contra Dios. Porque el símbolo se rompe. De igual manera en el bautismo se destruye el símbolo de la muerte, del entierro, de la sepultura, de la resurrección, de la recepción del Espíritu Santo. Miren lo que dijo el apóstol San Pedro en Hechos capítulo 2 y versículo 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38.
al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el bautismo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el momento en que sale del agua, recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así fue con Cristo y Él es nuestro ejemplo. Vayan al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3. Y vamos a leer el bautismo de Cristo. San Lucas capítulo 3. Dice el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue sumergido. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el momento en que Jesús fue bautizado, el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz que decía: tú eres mi Hijo amado. Cada persona que es bautizada nace como un hijo de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, escuchen bien, es el símbolo del nuevo nacimiento. Lo espiritual no se ve. Lo material es el símbolo de lo espiritual. Pero es importante. Cuando yo tomo la Santa Cena, me recuerda la muerte de Cristo, su sangre, su cuerpo quebrantado. La materia me recuerda la realidad que es la sangre de Cristo. Nosotros no creemos, como el católico que dice que cuando el sacerdote dice: esto es mi cuerpo, que en ese mismo momento la sangre de Cristo está presente allí. O sea, que el jugo de uva se transforma en la sangre de Cristo. Esa doctrina católica se llama la transustanciación. Una palabra larga, pero eso es lo que quiere decir. Transustanciación quiere decir que el vino se transforma en la sangre de Cristo. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Cada vez que bebiereis de este fruto de la vid, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un recordativo. Hacerlo en memoria de mí, dijo Cristo. Es una memoria. Y el jugo de uva nos representa la sangre de Cristo. De igual manera, el bautismo representa el nuevo nacimiento. Porque la persona murió, está enterrada y ahora cuando sale no es la misma. Ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo comienza de nuevo. Ese es el bautismo. Ahora, les voy a decir, hay algunos requisitos para el bautismo. En primer lugar, aquí Pedro dijo, en el texto que leímos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Para que una persona se bautice, tiene que ¿qué? Que arrepentirse. Ahora recuerden, ni el bautismo ni el arrepentimiento le dan la salvación. La salvación la dio Cristo en la cruz del Calvario por su sacrificio. Pero para que la persona reciba esa salvación tiene que aceptarla. Y para aceptar esa salvación necesita reconocer que está perdido.
Ese es el arrepentimiento. Otro requisito del bautismo. Léanlo, San Marcos 16, 16. Búsquenlo, por favor. San Marcos 16, 16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué hay que hacer para ser bautizado? Creer. You've got to believe. Tienes que creer. Ahora les pregunto, ¿un niño recién nacido puede creer? ¿Un niño recién nacido puede arrepentirse? Entonces, ¿cómo bautizan a niños recién nacidos? ¿Se dan cuenta cómo está destruido el simbolismo del bautismo? Y es una burla. It's a mockery. Es una burla contra Dios porque está cambiado lo que Dios estableció y se rompe todo el simbolismo. ¿Cómo un niño puede creer si para ser bautizado hay que creer? Ah, tú dices, pero es la fe del papá y la mamá. Está bien. Ya les dije, yo respeto las posiciones de cualquier persona. No tengo por qué no respetarlas. Cada uno tiene derecho a creer lo que quiera. Pero yo tengo que decir la verdad, lo que dice la Biblia sobre el bautismo. Ahora, para una persona que no sabe otra cosa, pues está bien. Si un católico, que lo único que aprendió fue lo que le enseñó la Iglesia Católica, y el único bautismo que tuvo fue ese, Dios es misericordioso y va a juzgar a cada uno según la luz y el conocimiento que esa persona tuvo. Pero eso no quiere decir que sea válido. Dios pasa por alto en su ignorancia, dice, sus pecados. Y si esa persona creyó que ese bautismo ayudaba a su niño, pues amén, es la fe de ese padre y esa madre. Pero si yo entiendo lo que es la verdad del bautismo, ese bautismo no me sirve, no es válido. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a lo que Dios ha mandado. Se rompe el simbolismo, se destruye el significado. Creer, arrepentirse, un niño no puede hacer eso. Y es más, miren, ¿para qué creen ustedes que los católicos bautizan a los niños recién nacidos? ¿Para qué? ¿Qué pasa si un niño no es bautizado según la Iglesia Católica? ¿Qué pasa? Bueno, ese por lo menos le dijo la verdad. Era una orden sacerdotal, no una orden de Dios. Pero Cristo mandó a bautizar a aquellos que creen en Él. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿saben lo que dice la Iglesia Católica? Que si un niño se muere sin bautizar, ¿qué pasa? ¿Se va a dónde? Ah, sí, no es el infierno, es el limbus infantus. El limbo infantil. ¿Y saben lo que es el limbo? Si ustedes lo buscan en un diccionario católico, dice que el limbo es un lugar donde ni se goza ni se sufre. Uno dice, bueno, por lo menos no se sufre, pero escuchen lo que es el limbo. Es un lugar de eterna oscuridad, donde las almas de todos los niños no bautizados andarán divagando por los siglos sin fin de la eternidad en plenas tinieblas. Nunca verán la luz. Horrible. Y uno dice, bueno, pues mejor que bauticemos a los niños entonces, pobrecito. Díganme una cosa, esa doctrina, ¿qué me dice acerca de Dios? What does that doctrine tell me about God? The limbus. ¿Qué me dice? Ah, es el reino de los cielos.
Esa doctrina lo que hace es hacer una burla de Dios. It's a mockery. Lo que hace es a poner a Dios in a bad light. It puts God in a bad light. Porque está diciendo que si un niño no es bautizado, Dios lo condena por toda la eternidad a estar en un limbo de oscuridad. Eso me dice de que Dios es un Dios malo, un Dios injusto. En todo caso, si alguien tendrían que mandar al limbo, sería al papá y a la mamá por no bautizarlo, ¿no? ¿Qué culpa tiene el niño? Si ni pidió nacer, ni tampoco pudo escoger ser bautizado o no, porque no entendía. Entonces, ¿qué clase de Dios es un Dios que porque los padres no tuvieron a bien bautizarlo, condena a un niño por toda la eternidad a estar en un limbo? Déjenme decirles, esa doctrina no tiene su origen en Dios. Más bien fue inventada por el enemigo de Dios. Escúchenlo bien. Y yo no tengo miedo de decirles la verdad. Esa doctrina fue inventada por el enemigo de Dios, que quiere dejar a Dios mal parado ante todos los seres humanos. Hay muchas personas que por la doctrina del limbo y por la doctrina del infierno eterno no creen que hay un Dios. There's a whole lot of people that don't even believe there's a God when you tell them that hell is eternal. What kind of a God would do that? ¿Qué clase de Dios condenaría a una persona a estarse quemando por millones y millones y millones y millones de años? Por más malo que haya sido. Ni el infierno ni el limbo son doctrinas ni bíblicas ni vienen de Dios, sino del enemigo de Dios, que quiere que la gente crea mal de Dios, porque Él es el que acusó a Dios de ser un Dios malo. Para que una persona se bautice, tiene que creer y tiene que arrepentirse. Y un niño recién nacido no puede ni creer ni arrepentirse. Y en tercer lugar, una persona para ser bautizada tiene que ser enseñada. 3 pasos para el bautismo. Creer. ¿Creer en quién? En Cristo, en su palabra, en su verdad, en su sacrificio. Segundo, arrepentirse, confesar sus pecados. Y en tercer lugar, tiene que ser adoctrinado, tiene que ser enseñado. Vamos a leerlo, San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y haced discípulos. En otras versiones dice doctrinad, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Resulta que algunas iglesias vienen y bautizan a una persona sin enseñarle nada. Y la persona no sabe ni por qué se está bautizando, ni entiende. Para que una persona sea bautizada, tiene que entender lo que es el bautismo. Tiene que entender lo que es el sacrificio de Cristo, su sacrificio expiatorio. Tiene que entender que Él es pecador. Tiene que saber lo que es pecado. Porque si no se bautiza y sigue haciendo lo mismo, ¿de qué le sirvió bautizarse si va a seguir en la misma? Por eso una persona tiene que ser enseñada. Miren, hay iglesias que van y bautizan a una gente y después se enteran que están juntados y no están ni casados. Y yo... Es triste, pero en lugar de enseñarles la palabra de Dios, le enseñan lo que dicen los hombres. Ahora vean, este asunto del bautismo es importante,
Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero para que una persona sea bautizada, tiene que entender lo que está haciendo. Un niño no entiende. Y una persona que no sabe nada, ni lo que es el bautismo, ni lo que es ni siquiera el pecado, pues ¿cómo lo vamos a bautizar? Por eso decía, algunas iglesias, pues bautizan a la gente y después se enteran de que estaban viviendo. La Biblia dice que cuando una persona no está casada, está en fornicación. Fornicación es la unión libre. Cuando una persona no se casa y viven juntas, está en fornicación. Ahora, si una persona está casada, pero dejó a su marido o a su mujer y está con otra, eso se llama adulterio. Hay una diferencia entre fornicación y adulterio. Pero entonces vienen, se bautiza una persona y luego se enteran, no, pues si tiene su mujer en Honduras, pero aquí está con otra y ya lo bautizaron. Entonces, ¿de qué le sirvió bautizarse si va a seguir en el mismo pecado? Si el bautismo es para remisión de pecado. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. El Señor perdona y limpia nuestros pecados. Pero ¿qué le dijo a la mujer pecadora? Yo no te condeno, vete y ¿qué? Y no peques más, no sigas en la misma. Entonces, si Dios me limpia de mis pecados y quedan todos sepultados simbólicamente en esas aguas, porque Cristo pagó por ello, resulta que yo ahora salgo una vida nueva, pero sigo la misma vida de antes. Entonces, ¿de qué sirvió? Seguir en la misma cosa de antes. De nada sirvió el bautismo. It's a mockery to God. Es una burla contra Dios. De ahí que la persona tiene que ser enseñada a guardar todo lo que yo os he mandado, dice el Señor. Y una de esas cosas que Él nos mandó es su santa ley, su santo sábado. Los bautizan y no les enseñan que hay un día de reposo. Y la gente sigue como si nada. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Si una persona fue bautizada y no le enseñaron toda la verdad, ¿se puede bautizar otra vez? ¿O nomás hay un bautismo? Digamos que una persona se haya bautizado de adulto, de grande, aceptando a Cristo como su Salvador personal, confesando sus pecados, arrepintiéndose y se bautiza en una iglesia, pero no le enseñaron parte de lo que Cristo mandó, porque aquí dice enseñándole a guardar todo lo que yo os he mandado. No dice una parte, dice ¿qué? Todo lo que yo os he mandado. Digamos que una persona no le enseñaron parte de lo que Jesús mandó y sigue en ignorancia, ofendiendo a Dios, porque no lo sabía. ¿Qué pasa cuando conoce toda la verdad? ¿Se puede bautizar otra vez? Y si ya está bautizada. Miren qué interesante, miren qué interesante. La iglesia adventista acepta el bautismo de otra iglesia, porque nosotros no creemos que la iglesia adventista es la única y que nomás los adventistas se van a salvar. Nosotros creemos que Dios tiene hijos sinceros suyos en todas las iglesias, ¿sí o no? Y aún en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal y en otras iglesias hay gente sincera que está siguiendo a Dios y le está sirviendo a como ellos creen que es mejor. También en la iglesia adventista hay gente sincera, pero también hay hipócritas. En todas hay trigo y hay cizaña. Así que nomás por ser adventista no quiere decir que ya tienes el ticket comprado para el cielo. ¿Ok? Para eso el Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros creemos en la salvación, pero también creemos en la perseverancia de todos los santos. Para la salvación hay que perseverar en la fe. Ok. Pero ahora una persona se bautiza en otra iglesia. La iglesia adventista
acepta a esa persona que viene bautizada de la iglesia bautista o la iglesia pentecostal y puede llegar a ser miembro de la iglesia adventista sin volverse a bautizar. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando se bautizó, aceptó de corazón al Señor Jesús, le recibió, se arrepintió y comenzó una nueva vida, no más que no conocía todo. Pero ahora que el Señor le revela nueva luz y la persona lo acepta, lo abraza y dice, yo quiero profesar esta misma fe, se lo acepta por profesión de fe. ¿Está claro? Así que no es una regla de la iglesia adventista que una persona se tenga que volver a bautizar si ya fue bautizada. Ahora, ojo, tiene que haber sido bautizada, porque si le echaron un chorrito de agua en la cabeza, no está bautizada. Si le echaron unas gotitas en la cabeza, no está bautizada. No hay simbolismo. Si lo bautizaron de niño, no está bautizado. ¿Está claro? Tiene que haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de grande, aceptando al Señor Jesús como su Salvador personal. Pero mi pregunta no es si se tiene que volver a bautizar. Mi pregunta es, ¿puede una persona que ya fue bautizada en otra iglesia volverse a bautizar si viene a la iglesia adventista? ¿Puede? Bíblicamente, ¿hay base para eso? You bet. Sí, señor. Está en la Biblia, búsquenlo. Fue lo que mencionó la hermana, rapidito. El tiempo se nos acaba. Vamos a Hechos, capítulo 19. Miren qué interesante este texto. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos quiere decir seguidores de Cristo, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, ¿en el bautismo de quién? De Juan el Bautista. Aguanten un momentito ahí, pregunto, ¿estaban bautizados por inmersión? ¿Sí o no? Por inmersión quiere decir sumergidos debajo del agua, ¿sí o no? Pregunto, ¿el bautismo de Juan era válido o no era válido? Era válido, fue el mismo que bautizó al Señor Jesús. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Era de Dios. ¿Habían sido bautizados de adultos? Claro, porque les preguntó, cuando fuiste bautizados, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni nos habíamos enterado que había Espíritu Santo. En otras palabras, fueron bautizados, pero no tenían todo el conocimiento ni toda la doctrina, la verdad. Entonces miren lo que pasó. Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él los bautizará en Espíritu Santo. Ahora, Juan el Bautista enseñó el bautismo del Espíritu Santo. Enseñó a creer en Jesús. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que él no enseñaba toda la verdad, la enseñaba. Pero esta gente no la habían entendido. No la habían entendido. O no estaba en el día que lo explicó, o no lo captaron. Porque ni habían oído hablar del Espíritu Santo. Y cuando Pablo les explicó esto, dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Estas personas ya estaban bautizadas, pero se volvieron a bautizar y recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir que una persona que está bautizada con un bautismo verdadero y genuino puede volverse a bautizar si recibe
más luz, si conoce la doctrina más completa. Última pregunta. ¿Y si una persona está bautizada habiendo conocido toda la doctrina? Se bautizó en la iglesia que guarda todos los mandamientos de Dios, pero tropieza, cae y se va de vuelta al mundo. Y ahora regresa. ¿Tiene que volverse a bautizar? ¿Tiene que otra vez bautizarse? ¿O si ya fue bautizado una vez le es suficiente? Escuchen, el tiempo se me fue, pero les podría leer los textos donde muestra que el bautismo no solamente representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Fíjense, el bautismo representa la muerte, representa un nuevo nacimiento, pero también representa un casamiento. Escuchen esto, no tengo el tiempo de leerle los textos, pero ahí están en la Biblia. Dice que nosotros nos desposamos con Cristo. Es como una ceremonia matrimonial. Ahora, miren el simbolismo, porque hay personas que dicen, ¿por qué yo tengo que ir a una iglesia que me bauticen? Yo puedo ir al mar y ahí me sumerjo y ya estoy bautizado. ¿Funciona? ¿Por qué no? Es como que un señor y una señora, un joven y una señorita digan, mi amor, yo te amo y tú me amas a mí. Nos casamos. Ya estamos casados. ¿Funcionó? No están casados. Aunque ellos digan, vamos a vivir juntos, de aquí para adelante, vamos a seguir. No, porque se necesita un ministro que los case, o un juez que los case. De igual manera, el bautismo es una unión con Cristo y su iglesia, y se necesita un ministro de la iglesia que los case con Cristo. Romanos capítulo 7 dice que estamos desposados, casados con Cristo. Según de Corintios capítulo 11, estamos desposados con un solo marido. Ahora viene la pregunta, si yo me casé con Cristo y el día que tú te casas, haces votos. Ustedes vieron cómo bautizamos aquí, hacemos votos de serle fieles. Tú te casas con tu marido o con tu esposa y el pastor dice, promete esto y esto y esto y esto, sí. Y el otro dice, prometo serle fiel. ¿Y cómo dice el pastor? Y dejando a todas las demás, te guardarás solamente para ella mientras los dos vivan. Son votos solemnes. ¿Qué pasa si una persona después de casada rompe esos votos y se va con otra persona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la cosa se pone tan fea que finalmente viene un divorcio? Porque la persona que rompió el voto matrimonial dice, hey, yo no quiero más estar casado contigo, me quiero casar con esta otra. Humanamente lo puede hacer, pero ante Dios no, pero sin embargo lo hacen. Lo hacen. ¿Qué pasa si después de eso la persona recapacita y dice, yo estoy mal, me equivoqué, quiero volver ahora con mi primera esposa? Entonces la esposa dice, ya vente, total, estamos casados. ¿Así funciona? No, un momentito. Yo me divorcié de ti, ¿tú quieres volver? Primero te me arrepientes, pides perdón de todo lo que hiciste. Y segundo, a casarnos otra vez. ¿No es así? Bueno, el bautismo es un casamiento con Cristo. Y si Cristo no te divorcia, Él nunca te divorcia. Nosotros somos los que nos divorciamos de Él cuando nos vamos de vuelta a servir a otros dioses, al mundo. Pero si volvemos, Cristo dice, hagamos un nuevo pacto. Renueva tú tu pacto conmigo y yo renovaré mi pacto contigo. Por eso, cuando una persona se va al mundo y regresa, hace un nuevo pacto de amor con el Señor Jesús.
¿Estás entendiendo? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre la verdad sobre el bautismo? ¿Alguna pregunta? Un límite. Bueno, yo pienso en primer lugar que el bautismo no es un juego. Y que yo no puedo estar en ese jueguito de atrás para adelante, porque Dios conoce el corazón. Entonces, si yo estoy haciendo eso 1, 2, 3, 4 y 5 y más veces, it's a mockery against God. Es lo mismo, es una burla contra Dios. Ahora, ¿cuántas veces Dios me perdona? Todas las veces que yo me arrepienta. Pero para que haya un rebautismo tiene que haber una negación abierta. O sea, que la persona diga, me voy para el mundo y ya no me importa. Si yo cometo un error, y ese error lo sabe todo el mundo, eso es una falta contra Cristo. Tengo que venir y públicamente arrepentirme y bautizarme. Pero si yo cometo un error que solo Dios y yo lo sabe, yo le puedo pedir perdón al Señor Jesús. Y Él me perdona y no necesito volverme a bautizar cada vez que cometo un error, porque si no tendríamos que estarnos bautizando todos los días. A ver, otra pregunta aquí. Esa era la pregunta, ya la contesté. Muy bien. Otra pregunta. Correcto. El Señor Jesús dejó el servicio del lavamiento de los pies. Y dice, el que está todo limpio no necesita sino lavarse los pies. Eso simboliza, si yo estoy bautizado, pero se me ha pegado polvo del mundo en el camino, la Santa Cena sirve para quitarme el orgullo, para humillarme, para confesar mi pecado y comenzar de nuevo. Cada vez que tomo la Santa Cena, estoy renovando mi pacto, mi voto de fidelidad al Señor Jesús. Para eso sirve la Santa Cena. Muy bien, si no hay más preguntas, voy a concluir aquí. Quiero hacer una pregunta, sí, allá, en la parte de atrás. Si está casado con la primera, sí, claro. Bueno, si no se divorciaron, no. Pero ten seguro que va a tener que venir bien arrepentido. Tonta sería la mujer que lo reciba otra vez sin que le pida perdón. Bueno, cuando la ruptura no ha sido completa, todavía están casados legalmente, no se necesita volverse a casar legalmente, pero sí tiene que haber un perdón y una reconciliación. De igual manera, si yo le fallé al Señor, pero no me fui de la iglesia, no abandoné, sino que eso lo sabía yo. Y el Señor, no necesito volverme a bautizar, pero tengo que reconciliarme con el Señor. Pero si le di la espalda al Señor y me fui, y regreso, hago un nuevo voto de amor con Él. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí fueron bautizados de grandes? Así como la Biblia manda, por inmersión, creyendo en el Señor Jesucristo. Puedo ver las manos. ¿Cuántos han sido bautizados así de grandes? Gracias. ¿Usted no, hermano? Sí, yo estuve en su bautismo. ¿Cómo no? Estaba muy concentrado. Ok. Otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí fueron bautizados de niños recién nacidos? Puedo ver las manos. ¿Cuántos fueron bautizados de niños recién nacidos? ¿De verdad? ¿Todos ustedes fueron bautizados de niños recién nacidos? ¿Los sumergieron debajo del agua? Entonces son mentirosos. Si dijimos que bautizar significa
Sumergir debajo del agua. ¿Cuántos de los que están aquí fueron bautizados de niños recién nacidos? Ninguno. Ese bautismo no fue bautismo según la Biblia. Puede haber sido bautismo según la tradición de los hombres, pero no según la Biblia. Ok, ahora estamos en claro, ¿verdad? Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí todavía no han pasado por esa experiencia del bautismo? Aquí hay una persona, aquí hay otra persona, aquí hay otra persona. No tengan vergüenza, estamos en familia, estamos en familia. ¿Cuántos de los que están aquí, aquí el hermano? ¿Cuántos de los que están aquí nunca han sido bautizados de grandes, de adultos, confesando sus pecados y recibiendo al Señor Jesús? ¿Cuántos nunca fueron bautizados así? Aquí hay otra persona, otra. Hay varios. Pregunto a los que ya fueron bautizados. ¿Se arrepienten ustedes del paso que tomaron? ¿Creen ustedes que fue una buena decisión? La mejor decisión de nuestra vida. Y a los que aún no han tomado ese paso, en el nombre del Señor Jesús les digo, necesitas nacer de nuevo. Si quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de agua y del Espíritu. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él selle esta decisión en nuestros corazones. Yo quisiera orar en forma muy especial por aquellos que aún no han pasado por esta experiencia maravillosa. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo comienza de nuevo. ¿Quieres tener esa experiencia de comenzar de nuevo tu vida? ¿Cuántas cosas diferentes harías en tu vida si pudieras comenzar otra vez? ¿Cuántas decisiones equivocadas que hiciste ya no las harías? Y Dios te da esa oportunidad. Él te da una página en blanco. Puedes comenzar un libro nuevo en tu vida. Eso es lo que Dios te ofrece. Todo lo antiguo queda enterrado y para siempre cubierto. Y Dios te dice, tú puedes hoy comenzar de nuevo, ser una nueva criatura. Yo quisiera orar por aquellos que aún no han pasado por esa experiencia en forma especial en esta noche. Les voy a pedir que se acerquen aquí adelante, que vengan. Los que aún no han sido bautizados, acérquense aquí. Queremos orar especialmente por ustedes, para que Dios haga esa obra de convencer sus corazones, para que muy pronto puedan sellar su vida con el Señor Jesús. Amén. Amén. Vengan, acérquense. Si nunca fuiste bautizado, ven. Y quiero preguntarte también, si fuiste bautizado o bautizada en otra iglesia, pero no te enseñaron toda la verdad, y quieres decir, pastor, ora por mí, porque yo sé que tengo que hacer una decisión. Amén. El Señor te bendiga. Amén. Ven. Cristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si alguno fue bautizado en otra iglesia, pero no le enseñaron todo lo que el Señor Jesús mandó, ven también. Yo quiero orar por ti, para que el Señor te dé el valor para obedecer todo lo que Él ha mandado, no nomás una parte. Ven. Y en última instancia quiero hacer un llamado especial. Si hay aquí alguna persona que fue bautizada en la iglesia adventista, pero por cosas que ni vale la pena acordarse, tristes, tropezaste, caíste, te doliste por algo que te dijeron y te fuiste, no importa lo que haya sido, mira, no dejes que tu orgullo te deje fuera del reino de los cielos. Hoy es la oportunidad de volver al redil. Hoy es la oportunidad de decirle, Señor, renueva en mí un espíritu recto. No me eches de delante de ti. Señor,
lávame y seré limpio. Se necesita valor para delante de toda la gente reconocer, yo me equivoqué y necesito comenzar otra vez. Pero el reino de los cielos es para los valientes y los fuertes lo arrebatan. Ten el valor en esta hora públicamente de decir, pastor, yo soy esa ovejita que me salí del redil. Ven, ven, ven. Gloria a Dios. Amén. Señor te bendiga, mi hermana. Señor te bendiga, mi hermano. Bendito sea su nombre. Amén. Glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo está haciendo la obra aquí en esta hora. Y Dios está llamando a sus hijos, ¿saben? Él está reuniendo su redil porque Él viene pronto a buscar a sus hijos. Él te está llamando y Él sabe cómo y cuándo llamarte. No es casualidad que tú estés aquí hoy. Él te trajo. Y Él quiere que tú seas parte otra vez del redil. Ven, ven. No importa que estés en cualquiera de los tres grupos, que nunca fuiste bautizado o que te bautizaron pero no te enseñaron todo, o que fuiste bautizado en la iglesia adventista pero te has apartado. Jesús te está llamando a venir a Él otra vez. Ven, acércate en el nombre del Señor. Ven rapidito. Ya quiero cerrar, el tiempo se ha ido, ha transcurrido. Te invito en el nombre del Señor Jesús a hacerlo ahora. Mira, no creas que va a ser más fácil. Si hoy dices que no, tu corazón se va endureciendo, se va haciendo una costra. Cada vez que el Señor te llama y tú dices que no, se va haciendo más fácil decir que no, hasta que se forma un callo y ya luego no sientes el llamado. Ven ahora, porque Él te está llamando. Come. Ven. Si Dios ha puesto en tu corazón el que te acerques y hay algo en tu corazón, si tú sientes que tu corazón te está latiendo fuerte, es porque Dios te está hablando a ti ahora. No pienses qué va a decir mi familia, piensa qué va a decir Dios si le digo que no. ¿Que no sabes que Dios quiere salvar a tu familia por tu intermedio? Ven. Yo sé que aquí hay alguna persona más que necesita pasar. Y yo quiero terminar porque el tiempo ha transcurrido. Quiero orar para que nos podamos ir. Pero el Espíritu Santo me está diciendo, sigue llamando porque hay un alma más que necesita pasar en esta hora. Ven, ven en el nombre del Señor Jesús, ven. Yo no sé quién es esa alma, pero aquí hay alguien que necesita tomar esta decisión. No sé quién es, pero el Espíritu Santo me está diciendo que no cierre todavía el llamado. Mira, hermano, hermana, ora porque hay poder en la oración. Si tú sabes quién es esa alma que tiene que pasar, pídele al Señor por nombre y apellido por esa alma para que se entregue a Él ahora. Hay poder en la oración. Si hay alguien aquí que necesita pasar, estamos orando por ti. Ven. Jesús quiere salvarte. En el día del juicio yo voy a estar allí para decir que te ofrecí la invitación en el nombre del Señor. No podrás decir que el Señor no quiso salvarte. No importa lo que hayas hecho. Hay algunos que dicen, si yo paso, tengo miedo de fallarle al Señor. Yo no quiero ser hipócrita, pasar adelante y ya luego seguir en la misma. Jesús te dice, ven como estás. No trates de arreglar tu vida tú mismo porque no vas a poder. Necesitas venir a mí para que yo te cambie. Si no lo pudiste hacer allá solo, ¿cómo vas a creer que lo vas a hacer sin mí? Ven. El Señor te está invitando. Ven. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Hoy es el tema de la pura verdad sobre el bautismo. Hoy es tu día de decisión. Ven. Dice el Señor, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. No dejes que el orgullo te deje fuera del reino de los cielos. No vale la pena. El tiempo es corto. Es muy corto. Hoy estás y mañana puede ser que no estés.
Hoy es la oportunidad que tienes. Si tú sabes que hay alguien más aquí, yo no sé quién es, pero aquí hay una persona que está luchando, hay una lucha que se está librando en el corazón de alguien. Si tú eres esa persona, ven. Dios te está llamando, ven. Hasta Dios te puede mandar a alguien a tu lado que te diga, ven. Y en el día del juicio esa persona estará como testigo de que Dios te llamó. No podrás decir que Dios no te quiso salvar, porque Él te ama tanto que hasta te manda una persona a tu lado para que te diga, ven. Si le dices que no, no es a esa persona que rechazas, es aquel que lo envió. Ven. Me voy a quedar callado para que el Espíritu Santo hable, porque aquí hay alguien que si no lo hace hoy, podrá ser demasiado tarde. Pídele al Señor que esa alma que tiene que pasar pase. Yo sé que falta uno, porque aquí hay 11. El número son 12. Tú dices, no, porque yo no quiero ser Judas. De los 12, uno se perdió. Déjame decirte, alguien tomó el lugar de Judas. Dios escogió a otro. Si tú no pasas, Él va a escoger a otro. Ven tú. Arrebata esa corona que es para ti. No dejes que otro te la tome. Ven, corre. No dejes al Señor Jesús esperando. Ven. ¿Quién es esa alma? Yo no sé. Es que yo quiero orar, quiero terminar, pero hay un alma aquí. Hay alguien más aquí en esta noche que necesita acercarse a los pies del Señor Jesús. Él te quiere limpiar, Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar, Él quiere darte el poder para tener una nueva vida en Cristo. Ven en el nombre del Señor Jesús, ven, ven. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te bendiga. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Aquí adelante hay 12 preciosas almas que tú llamaste. Y tú dijiste que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Recibe, Señor, a estas 12 preciosas almas. Hay algunas que tienen dificultades, hay luchas en su vida, hay cosas que quieren arreglar, hay situaciones difíciles en el seno de su hogar, de su trabajo, de su familia. Tú conoces cada caso, Señor, y para ti no hay nada imposible. Rompe las cadenas, abre tú las puertas y nosotros por fe entraremos en ellas. Bendice a cada una de estas almas, séllalas. Que esta decisión que han tomado en esta noche no sea en vano. Que muy pronto las podamos ver caminando en las filas de los soldados de Cristo Jesús. Y bendice a los demás. Yo sé, Señor, que hay varios más aquí que sintieron alivio cuando terminó el llamado. Pero no sentirán alivio en su vida hasta que no hagan esta decisión. Señor, incomódalos todos los días hasta que se decidan por ti. Y te pedimos también por nuestros seres queridos. Hay algunos que no están aquí en esta noche. Tú
Tú los conoces, tú sabes dónde están. Tráelos a ti, Señor, antes que sea demasiado tarde, porque muy pronto el día de gracia habrá terminado para siempre. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Quisiera ustedes darse vuelta un poquitito, mirar hacia allá. Dense vuelta y miren hacia allá. ¿Cuántos están felices por estas decisiones que estos hermanos tomaron? Pues no se queden ahí, hermanos, vengan. Díganselos, denles un abrazo. Díganles bienvenidos a la familia del Señor.